El 11 de febrero de 2018, Noticias 1 publicó un informe titulado "Muerte de Pedro Juan Moreno fue ordenada por Uribe", dijo alias Don Berna. El expresidente y actual senador Álvaro Uribe Vélez habría ordenado la muerte de uno de sus hombres más cercanos, el industrial paisa Pedro Juan Moreno, quien el 24 de febrero de 2006 murió luego de que el helicóptero en el que se desplazaba hacia el Urabá perdiera el control. El informe fue basado en esta columna de Daniel Coronel llamada "Aquí no hay muertos", del 10 de febrero de 2018. Allí esto se dijo. Resaltó a partes del libro Aquí no hay muertos, una historia de asesinato y negación en Colombia, en el que su autora, la abogada e investigadora María McFarland, revelará un correo electrónico enviado a ella por el ex jefe paramilitar Diego Fernando Murillo, alias Don Berna, con detalles hasta ahora desconocidos de la muerte de Moreno. El artículo de Coronel también señala que el libro arroja luces sobre varios crímenes sin resolver, como por ejemplo el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle, pues según un testigo, Valle se reunió con el entonces gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe, para ponerlo al tanto de la alianza entre paramilitares y miembros del ejército en la zona de Ituango. Por esta razón, Uribe le marcó al entonces comandante de la Cuarta Brigada y le dijo que tenía al frente a una persona que estaba haciendo falsas imputaciones y que debería ser procesado por calumnia. Sin embargo, 3 semanas antes de que sicarios lo acribillaran y cuando Uribe ya no era gobernador ni manosalva comandante, Valle declaró ante un fiscal estas palabras: "Yo siempre vi, y así lo reflexioné, que había como un acuerdo tácito o como un ostensible comportamiento omisivo, hábilmente urdido entre el comandante de la Cuarta Brigada, el comandante de la Policía de Antioquia, el doctor Álvaro Uribe Vélez, el doctor Pedro Juan Moreno y Carlos Castaño". Según el libro que cita Coronel, alias Don Berna afirmó esto sobre el asesinato de Jesús María Valle. Esta acción fue una petición del doctor Pedro Juan Moreno, ya que él, Valle, estaba haciendo una investigación sobre los hechos que ocurrieron en el Aro, pero la cadena de muertes no se detuvo ahí, pues el propio Pedro Juan Moreno murió años después tras la caída de un helicóptero. Según se lo dijo el propio Don Berna a María McFarland, la muerte de Moreno Villa no ocurrió por accidente. En el informe de Noticias 1 se narra parte del correo que Don Berna le envió a McFarland, donde se mencionan estas palabras. Recibo un cordial saludo sobre Pedro Juan Moreno. Lo conocí personalmente, ya que era un asiduo visitante de los campamentos de las autodefensas, concretamente de un sitio llamado 21, donde funcionaba el cuartel general de Carlos Castaño. Él era uno de los consejeros de dicho comandante. La muerte de él fue producto de un saboteo al helicóptero donde se movilizaba, acción llevada a cabo por órdenes de Uribe. Lo que desvirtuaría la hipótesis de que el helicóptero sufrió una falla técnica. Lo también grave es que una trabajadora de los hangares del aeropuerto, Olaya Herrera, de Medellín, de donde partió el vuelo, mencionó en un correo la posibilidad de que un helicóptero hubiera sido saboteado. La mujer se llama Nancy Esther Zapata Orozco, pero su cuerpo fue encontrado en un hangar del Olaya Herrera en noviembre de 2007. Sin embargo, nadie supo nada. La mujer tenía un certero disparo en la nuca. A su lado dejaron una cartulina que rezaba: "Aquí no se aceptan zapas". En Paisavisión, Pedro Juan Moreno había mencionado las múltiples denuncias en las que incluso cayeron varios funcionarios de Uribe. Con la primera revista se fue al suelo toda la cúpula de la policía. Con la segunda, o sea, un momentico, cuestioné. En esta primera usted salió a la cúpula de la policía, o sea que esta, digamos que fue efectiva. Esa revista fue muy efectiva, ¿por qué, hombre? Porque mire, se perdió ¿Tuvo una coca, consecuencias? se perdió una coca en Barranquilla. Y entonces esa coca, todos los medios de comunicación señalaron al general Gabriel Díaz del Ejército. Y resulta que el Gabriel Díaz no se la robó, sino que eso fue que se la llevaron entre la DEA, oiga, entre la DEA, porque en la DEA hay mucho pícaro. Se la robaron la DEA con unos miembros inescrupulosos de la policía. Y toda la cúpula de la policía hizo mutis por el foro, estaban encubriendo ese asunto equivocadamente, para que su institución no quedara mal. Según Uribe, Moreno nunca hizo denuncia contra él, pero la realidad es que Moreno se había convertido en un crítico de la reelección desde la revista La Otra Verdad y se convirtió en una piedra en el zapato del expresidente debido a las denuncias de corrupción en que en varias oportunidades tuvieron como protagonista a Uribe y miembros de su gobierno. Una de esas denuncias precipitó la renuncia de José Roberto Arango, ex consejero
helicóptero presidencial, ya que una publicación de La Otra Verdad había encontrado evidencia de que una empresa de su familia era contratista del Estado. La publicación también denunció que el vicefiscal de ese momento, Andrés Ramírez, era el representante legal de la empresa, lo que le costó el cargo en 2004. Moreno también publicó un artículo sobre la compra de un avión presidencial, a pesar de que Uribe dijo que nunca se hicieron denuncias contra él. Hombre, en esta cuestioné y sigo cuestionando la compra del avión presidencial. Mire, se gastaron 40 millones de dólares. Eso es mucha hoja para el tamaño del tamal, hombre, Juan. Mire, 40 millones de dólares en un avión que parado en plataforma nos cuesta a los colombianos 1.700 millones de pesos. Y pero como no había tenemos un presidente andariego. O sea, como no había plata al presupuesto nacional, entonces lo compraron con plata de Satena. Como Satena no tenía plata, entonces la cogieron con plata de Findeter. Eso le dieron todas las vueltas, pues. Y ojo, en 2010, el general Rito también mencionó que la muerte del ex asesor del expresidente Uribe no fue un accidente, sino un asesinato. Para enero de 2016, se conoció que la Fiscalía ordenó compulsar copias a la Corte Suprema para investigar a Uribe por la muerte de Pedro Juan Moreno, esta vez por las declaraciones de don Mario. Nuevamente, la Fiscalía General de la Nación hace una compulsa de copias a la Corte Suprema de Justicia y a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes para investigar al expresidente Álvaro Uribe por su presunta responsabilidad en la muerte del dirigente y político antioqueño Pedro Juan Moreno, quien falleció en un accidente de un helicóptero, al parecer provocado el 24 de febrero de 2006. Esa compulsa de copia la realiza el ente acusador luego de conocer el testimonio del exjefe paramilitar Daniel Rendón Romero, alias Don Mario, quien aseguró que en una de las reuniones en la finca llamada La 15 del Clan Castaño, escuchó a Vicente Castaño hablando con unas personas que llegaban de Medellín. Ellos le manifestaron que Pedro Juan Moreno había muerto en un accidente de helicóptero. Vicente Castaño preguntó si el helicóptero lo había tanqueado con agua y aseguró que Vicente dijo que Uribe se había quitado un peso de encima. El presidente Petro en 2018 mencionó que han sido asesinados 10 testigos contra Uribe. Uno de ellos cayó de un helicóptero, Pedro Juan Moreno. A otro condenado por la masacre del Aro, Carlos Villalba, lo dejaron libre para matarlo. Hoy la historia de un helicóptero vuelve a resonar, esta vez porque el candidato Abelardo de la Espriella llegó en uno a la cumbre de gobernadores en Chía, por lo que desde Blue Radio preguntaron cómo irán los gastos de campaña. Ya tengamos el video, pero en este momento se encuentra el señor Abelardo de la Espriella, que en su intervención tienen una intervención individual, luego reciben algunas preguntas, es un espacio corto realmente, pero llegó en helicóptero, nada más y nada menos que Abelardo de la Espriella. No sé si tenemos ahí las imágenes que nos acaban de dar. Toca ver las cuentas de campaña, ¿no? Eso es importante porque eso cuesta una plata y el doctor de la Espriella no está aceptando donaciones, eso es lo que ha venido diciendo. Exacto. Exactamente, él dice que es una campaña independiente económica y políticamente porque no ha recibido donaciones y tampoco apoyos de partidos políticos tradicionales. Si no, oyente en el 301-764-4108, nuestra línea de WhatsApp, a propósito de esta reunión de los gobernadores, que si la campaña del presidente Gustavo Petro se voló los topes de la financiación en el 2022, este oyente no se quiere imaginar cómo será la de Abelardo de la Espriella ahora que usa puro helicóptero para llegar a las reuniones, porque sí, es un poco particular, sobre todo con el tema de los presupuestos de financiación de la campaña, porque cada vuelo en helicóptero, yo creo que cada trayecto cuesta como unos 7 millones de pesos. Por lo que Abelardo respondió, los gastos van bien, no son dinero del narcotráfico como hizo Petro. El helicóptero cuando la ocasión lo amerita y con dinero privado, no como Francia Márquez, que hasta para ir a la tienda lo utilizaba. Y esto dijo José Manuel Restrepo. Miren, algo que los colombianos tienen que saber y tienen que evaluar. ¿Para qué sirve un vicepresidente? Claramente no sirve para montar en helicóptero. Yo no voy a montar en helicóptero. Por lo que Coronel le respondió, doctor Restrepo, el que monta en esos aparatos es su jefe, Abelardo. Algunos creían que usted iba a ponerle seriedad a esa campaña. Pasó lo contrario. Hace muy bien en no montar en helicóptero, pero no por recordar a Francia Márquez, sino a Pedro Juan Moreno.